enlaza un poco con el siguiente tema que quería comentar, de lo importante que son los servicios secretos, las operaciones de inteligencia, las operaciones psicológicas, que muchos pueden pensar que pues, no son una realidad, que son imaginación las películas, pero a nada que rasca sobre la actualidad ves que su presencia es constante y su influencia mayúscula. Y queríamos hablar de otro de los casos que hemos tratado en el canal y que tú también tratabas en tu primer libro, que es el caso de Pedro Baños. En el canal vimos un vídeo que lo titulamos El asesinato político de Pedro Baños y se trató de esa operación fulgurante, rapidísima, violentísima en el sentido de su presencia en los medios de comunicación para impedir el nombramiento de Pedro Baños como director del Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Una posición relevante dentro de la seguridad nacional en España. Y en tu libro aportas prácticamente todos los detalles, es maravilloso todo lo que cuentas. Lo vamos a tratar de resumir. Bueno, pues el Foreign Office británico destina un presupuesto a lo que ellos llaman la Integrity Initiative, como siempre, nombres bonitos y rimbombantes. Al final, una gran cantidad de dinero, muchos millones de libras para influir en otros países. Esa Integrity Initiative da algo de presupuesto a un tal Institute for Statecraft, que a su vez tiene presupuesto, esto es curioso, de la OTAN, incluso creo que de Estados Unidos. Y este instituto, el Institute for Statecraft, lo que hace es financiar a periodistas en España, bueno, supongo que en muchos otros países, pero en el caso de España, periodistas relevantes, hasta directores de opinión, políticos, y que están formando unas células que lo que hacen es monitorizar la actualidad española y cuando va a pasar algo en contra de los intereses británicos, tratar de actuar. Entonces, en el caso de Pedro Baños, inmediatamente en pocas horas, y esto se ha revelado a través de unos hackers, pues pusieron en marcha todos sus contactos en la política, sobre todo en los medios de comunicación, para dar la imagen de que Pedro Baños era un prorruso irredento y que era inaceptable el que se le nombrara como director del Consejo de Seguridad Nacional. Y tú en tu libro das los nombres de 24 de las personas que forman parte de esas células del Institute for Statecraft y, bueno, es llamativo ver pues, periodistas, como decimos, políticos, pero casi lo que más me llamó la atención es que había hasta militares, hasta militares del ejército español. Es que, vamos, esto a mí lo que me suena es a la palabra traición. Sí. ¿Qué opinas? Primero me asombro, porque cuando descubro, hablando con el coronel Pedro Baños, que me cuenta la historia en detalle y me da todos los detalles de lo que le ocurrió, y lo transcribo en el libro tal y como me lo comentó, y lo contó, y lo verificamos, yo pensaba que escribir esta historia, y me atreví a poner los 24 nombres porque precisamente olía a traición. Han pasado 4 años de este libro. Cuando una persona considera que algo es mentira, tiene que decirlo y tiene que ir ante la persona que ha escrito, ante el autor, que soy yo, y decirme que le he difamado. Aquí nadie de los 24 se ha dirigido a mí para atacarme por difamación. De donde concluyo que los 24 nombres que fueron hackeados por Anonymous como pertenecientes al clúster español de la Integrity Initiative del Instituto de Statecraft, dirigido por el Foreign Office y, por supuesto, el MI6 y, por supuesto, la NED, National Endowment for Democracy y Political Capital, y otros tantos que nos encontramos siempre, como la cooperación inglesa y demás, considero que esas 24 personas que forman parte de un clúster español, no olvidemos que la Integrity Initiative ha creado clústeres en muchísimos países de Europa, en Italia, en Francia, en muchísimos países de Europa. El primero que creó en el 2017 fue precisamente el español. Qué casualidad. Empezamos por España. Tener 24 personas dedicadas ¿a qué? Pues eso es lo más interesante. Es que la función de este instituto es priorizar los intereses británicos. Allá donde estén, y leo, porque es para mantener su ventaja competitiva nacional y lograr una posición favorable en el sistema global. Impresionante.
Estas 24 personas son capaces de pertenecer a un clúster que lo que persigue es fomentar y reforzar la posición británica a nivel global. Si no fueran reconocidas las personas que están ahí, diríamos, bueno, pues vale, pues unas cuantas personajes que son simpatizantes del Reino Unido y tal. Pero es que los puestos que tienen son tremendos. Bien, pues al no atacarme nadie, considero y concluyo que siguen formando parte del clúster, porque ya no hay más papeles hackeados y no podemos ver lo que está pasando. ¿Quién sabe lo que ha pasado desde hace 4 años que salieron esos papeles? ¿Qué otros papeles habrá y qué no otras cosas habrán hecho? Entre otras, escribieron un informe sobre cómo crear desinformación para convencer a la gente que Rusia fue el que creó el golpe catalán. Ese informe fue hackeado y existe. Ese informe al que se refiere Integrity Initiative demuestra que estas 24 personas también forman parte de un grupo que decidió desinformar y hacer creer que fue Rusia la que estuvo detrás del golpe catalán para que no saliera la verdad, que es que fue este conglomerado unipolar pro-OTAN y globalista el que fue el responsable de los principales movimientos en favor de la ruptura catalana. Bien, esto es grave. Y los nombres, el que quiera se puede comprar el libro, pero encontramos personajes, y además yo lo he dicho en televisión muchas veces, por supuesto el primero Nicolás de Pedro, ¿no? El líder del clúster español, era el director del CIDOB. Hoy en día está bajo contrato, lo estaba hace 4 años, según los contratos hackeados, estaba bajo contrato de 7.000 euros al mes. Y he visto yo el contrato, estaba en internet, he puesto todas las fuentes. Al final del contrato, y esto lo quiero dejar muy claro, pone que la propiedad de la información del computador del señor Nicolás de Pedro pertenece a la corona británica. Si eso es el caso también de los otros 24, y si son gente muy responsable a nivel muy alto de la política española y de los medios y demás, esto sí se parece a una traición, sí se parece al 590 del Código Penal, sí se parece a penas que van de 4 a 10 años de cárcel. Entonces, muchísimo cuidado. Es un tema muy delicado. Pero es un tema que ahí está encima de la mesa y nadie habla de él porque nadie quiere hablar de él. Yo he atacado a Charles Powell, que está dirigiendo el Instituto Elcano. Lo he dicho por televisión claramente. No ha reaccionado ni reaccionará. Porque él sabe que es cierto. Él forma parte del clúster. De hecho, lanzó tuites diciendo que tenía que ganar el socialismo. Yo no sé cómo un dirigente de un Instituto Elcano, que tiene que ser neutro y que está pagado por todos los españoles, tiene que decir en qué partido político debemos votar, ¿no? Yo ya le mandé un Twitter contestando diciendo de qué iba. Pues sí, lo tenemos ahí y es un Instituto Elcano presidido por Su Majestad el Rey y que tiene a 4 expresidentes del gobierno metidos en él. Y eso está dirigido por una persona que pertenece a un clúster que está trabajando para la corona británica. Es grave, es muy grave, pero le di esa gravedad hace 4 años y no he vuelto a hablar mucho más de ello. He dejado el libro que flotara y ver si salpicaba. ¿No salpica? Pues aquí pasa algo. Es brutal, es brutal todo lo que comentas. Está claro que si trabajan para favorecer los intereses de Inglaterra es en contra de los intereses nacionales españoles. Claro. Muchas de estas personas que comentas pertenecen a pues, esas organizaciones globalistas como el CFR y tal, además de formar parte de este clúster del... Muchas son del ECFR, sí, del Consejo Europeo de Exteriores. Sí. Y para todos los espectadores, es que cuando hablamos de periodistas, son periodistas prácticamente de todos los periódicos. En este clúster estaban periodistas que han trabajado o trabajan para El País, para El Mundo, para El Español, para el ABC. Sí. Y algunos de ellos directores de opinión. Para que nos demos cuenta de cómo las campañas las operaciones de desinformación, de información, las operaciones psicológicas, como se llaman desde el punto de vista de los servicios secretos, son verdaderamente el pan nuestro de cada día. Entonces, pues mencionabas, oye, esto se desveló gracias a los hackers, pero no sabemos desde entonces en qué han estado trabajando. Pues, claro. Cuando pensemos en temas como Gibraltar y por qué jamás nuestras élites trabajan ni lo más mínimo por la recuperación de Gibraltar, o en cuanto hay la menor iniciativa, pues todo se paraliza, pues pensemos también por qué pasa esto, ¿no? Está claro, está claro. Es curioso porque, como bien decías,
la operación Moncloa para tumbar el nombramiento del coronel Baños es una operación montada directamente por el Instituto de Statecraft Integrity Initiative, que da las órdenes a Nicolás de Pedro. Nicolás de Pedro moviliza a dos medios, que es El Confidencial y El País, cuyos periodistas, está David Alandet en aquel momento en El País, y hay otro, y en El Confidencial está Daniel Iriarte, se mueven muy claramente, rápidamente con políticos y con esto para alertar que, según ellos, aquí tenemos un personaje pro-Kremlin que va a ser nombrado como jefe de la Seguridad Nacional en España. Y eso no lo puede permitir el Instituto de Statecraft. Da las órdenes a 24 españoles que, entre unos y otros, mandando twitters y colaborando en unas 12 horas o 9 horas, consiguen al final hablar con Solana y Borrell y hablar directamente con el presidente Sánchez y hacer que tumben el nombramiento. Eso es una injerencia absoluta en la soberanía española. Y, de hecho, el diputado laborista británico Williamson escribe al presidente Sánchez diciéndole que si no se da cuenta que la soberanía española ha sido violada por el gobierno británico y que esto no debería ocurrir. Bien, pues Sánchez no le contesta. Sánchez no contesta esa carta. Esa carta yo la he puesto en el libro también. Y esa carta no es contestada por Sánchez. Claro que no la puede contestar, porque está de acuerdo. Y el problema que no es Sánchez, no es el socialismo. Es el socialismo y el PP. El problema no es de partidos totalmente, es de la gente alineada con el exterior. De la gente que le tiene miedo a decir algo o a ser contrario a OTAN en un momento dado cuando es necesario hacerlo. Porque los intereses de tu patria o de tu país están por delante de cualquier interés exterior. Y si no consideras que el interés de tu país está por encima de todo, es que no estás sirviendo a tus ciudadanos. Y ese es el problema de estos dos partidos. Es un problema grave porque los dos, la gente que aparece en estos 24 nombres, estaban todos en el Ministerio de Exteriores, están todos, es que digo nombres como Valenzuela en Exteriores, Sánchez Amor, secretario de Estado de Política Territorial, un coronel del Ejército de Aire, en el Congreso de los Diputados, también gente, Charles Powell, Milosevic, también en el Cano, Francis Giles, becaría, de la Comisión Europea aquí en Madrid, el Consejo Europeo para el Exterior, Eduardo Serra Reixac, en fin, un montón de gente que está haciendo mucho. Y esto fue lo poco que se pudo saber hace 4 años. Como bien dices, ¿qué habrá pasado estos 4 años? ¿Por qué Gibraltar no se mueve el tema? ¿Por qué ocurren cosas como, quién sabe, como lo de Marruecos, ¿no? En favor de los norteamericanos y su influencia en el Magreb? ¿Quién sabe todo lo que se está moviendo por ahí detrás? Bien, pues está claro que muchas de las gentes que he mencionado no me atacan por difamación, pero alguno de ellos sí me ha tomado bastante tirria y algunas veces lo deja entrever. Juan Antonio de Castro es el autor de 2 libros imprescindibles para entender la realidad política de España y de los países hispanos: Soros rompiendo España y el más reciente, No solo es Soros. Doctor en Economía, profesor en varias universidades españolas y europeas, trabajó también durante más de 2 décadas en la ONU, lo que le ha llevado a conocer muy de cerca cómo operan ciertas instituciones globalistas. En este canal tratamos de entender nuestra actualidad partiendo del conocimiento de la historia, pero es imprescindible unir ese conocimiento a información veraz de lo que sucede en la actualidad. Información que no aportan los grandes medios de comunicación prostituidos, pero sí investigaciones en profundidad, como las que están en el origen de estos 2 libros. En esta charla hablamos con Juan Antonio de Castro sobre el papel de George Soros en temas tan críticos para la vida de nuestra nación como el golpe de Estado secesionista catalán. Hablamos de la toma de control de las principales instituciones globales por parte de los megarricos anglosajones. Hablamos del caso Pedro Baños y de la funestísima situación de los grupos de pensamiento y medios de comunicación en España, totalmente subordinados a los intereses del globalismo anglo, entre otros temas.